El día de hoy vamos a estudiar dos versículos del capítulo 12 de Romanos. Entonces, los invito a abrir sus Biblias en Romanos 12, versículo 1 y 2. Como siempre, voy a tratar de dar una breve introducción. Perdón porque ando todavía con un poco de tos. Hermanos, vivimos en una cultura que habla mucho del ser auténtico, de vivir la propia verdad, de hacer lo que te hace feliz. Pero el Evangelio no nos llama a buscar nuestra verdad ni a hacer lo que a mí me parece bien. Nos llama a una transformación conforme a la verdad de Dios. En la vida cristiana todo debe verse a la luz de nuestra posición en Cristo. Este es uno de los aspectos más gloriosos de la fe cristiana y clave para vivirla correctamente. La actitud del cristiano hacia la vida como creyente no debe ser negativa ni temerosa. Si damos esa impresión, estamos dando un mal testimonio del Evangelio. Pero lamentablemente es algo que pasa muy a menudo. Hemos proyectado una imagen ante el mundo del cristianismo muy equivocada. Como si fuera una vida estrecha, limitada, falta de felicidad, carente de gozo. Muchos piensan que ser cristiano es no saber vivir, cuando en realidad es vivir en plenitud. Pero el enfoque cristiano debe ser positivo, grande y glorioso. No sé si cada uno de ustedes pueden recordar el momento en el que el Señor transformó sus vidas, en el que ustedes pudieron entender el Evangelio. Yo siempre le digo que es como que el Señor hubiera entrado en mi mente y en mi corazón y lo hubiera abierto a algo que nunca había entendido. Y fue el momento más glorioso de mi vida, porque no podía entender lo pecador que era y cuánto había ofendido a ese Dios 3 veces grande. Por eso, el vivir la vida cristiana no puede significar lo que la gente piensa del cristianismo. No puede ser limitada. Las personas nos ven y piensan, es que qué difícil es ser cristiano. Es que se trata de abstenerse a ciertas cosas o dejar de hacer otras. Pero lo que deberían de ver del cristianismo es que es lo más glorioso. Es el Señor dándonos aliento de vida cuando éramos huesos muertos. Ser cristiano significa una transformación profunda, transformándose mediante la renovación de la mente. Esto no se logra con medios humanos, sino con los recursos que Dios da. El Evangelio es único. Nos llama a ser lo que somos en Cristo. Nadie puede vivir la vida cristiana si no ha nacido de nuevo. Es imposible tratar de hacerlo, pero lo incongruente en esto es que hasta el cristiano muchas veces quiere hacerlo. El cristiano quiere venderle a personas no creyentes que si usted vive una vida éticamente correcta, va a estar bien. Si usted sigue los principios cristianos, va a estar bien. Pero esta es una herejía de siglos pasados. Pelagio creía que simplemente había que enseñar a la gente los principios de la vida cristiana para que los pusieran en práctica. Esa es una enseñanza falsa que ha sido condenada por la iglesia. La verdadera solución no es enseñar ética cristiana, sino predicar la necesidad de un nuevo nacimiento. La confusión del mundo surge porque se intenta conservar la moral cristiana sin la fe cristiana. Eso es imposible. Cada persona necesita una verdadera transformación. Solo así se puede vivir verdaderamente el cristianismo. Solo un corazón verdaderamente transformado puede tener vida. Muchas personas podrían aparentar piedad y lo hacen, pero sin el nuevo nacimiento
solo son inmundicias en los ojos del Señor. Pablo ha dedicado a hablar en Romanos desde el capítulo 1 al 11 y desplegarnos de todas las riquezas de la gracia de Dios, la depravación humana, la justificación por la fe, la adopción, la elección soberana y la gloriosa promesa de una redención final. Y después de habernos llevado al monte más alto, más profundo de la teología, llegamos al capítulo 12. Y nos invita ahora a caminar en una firme práctica. Él dice, parafraseando, lo que hemos creído debe cambiar lo que vivimos. Romanos 12, del 1 al 2, es un pasaje puente. Marca el punto donde la doctrina debe traducirse en vida. Que no se quede en la cabeza ni en la emoción, sino que gobierne el cuerpo, la mente, el corazón. Y antes de entrar en el texto, quiero recordar lo que dice la Confesión, capítulo 13, que enseña que los regenerados, los que están unidos a Cristo, son efectivamente santificados por la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por medio de la palabra y el Espíritu que habita en ellos. Que esta santificación abarca todo el ser, aunque no perfecta en esta vida, que hay una lucha continua contra la corrupción restante y que los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en obediencia. Así pues, al predicarles este texto, lo hago con la convicción de que no se trata de una ética separada, sino de la vida de Dios mismo, que produce en cada uno de los creyentes, compatible con nuestra confesión. Esta santificación no es forzada, ni un esfuerzo legalista, sino la consecuencia natural de la vida de Dios en el alma del hombre. Thomas Watson dijo, la obediencia que no nace del amor es legalismo, y la santidad que no brota de la gratitud es hipocresía. En esta breve introducción nuevamente, les voy a decir en qué va a estar separada este sermón. 4 puntos principales para aquellos que toman nota. Punto número 1, las misericordias de Dios. Punto número 2, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Número 3, no os conforméis a este siglo. Y número 4, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los invito ahora sí a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, en el capítulo 1, apartado A, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La expresión así que es una conjunción que significa, dado todo lo que he dicho anteriormente, desde el capítulo 1 al 11, sobre justificación, gracia, elección y esperanza, ahora les presento lo que los debe llevar todo este conocimiento. Implica inevitablemente el evangelio vivido. Pablo habla con familiaridad, hermanos. Eso sí quiere decir que está hablándole a creyentes. Además lo hace de una posición de compañerismo. Os ruego. Eso quiere decir que la exhortación que nos está dando es importante y de vital atención a todo creyente. Con humildad, que recuerden las misericordias de Dios. Misericordias en plural. Nos recuerda que Dios tiene múltiples actos de misericordia. Perdón, regeneración, adopción,
y santificación en curso y una esperanza futura. Así que funciona como un eco en el Antiguo Testamento. Así como Dios recuerda al pueblo de Israel la redención de Egipto antes de llamarlos a la obediencia. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Así Pablo apela al recordatorio de todo creyente. Medite en las misericordias de Dios. ¿Cuán misericordioso ha sido Dios con usted esta semana, este año? ¿Cuán misericordioso ha sido Dios en su vida? La salvación, la santificación. El que usted esté presente aquí es una misericordia. Cristo es el consumador de la fe, el libertador del imperio de la muerte, por el cual usted y yo éramos esclavos. Y no podríamos dejar de ser esclavos si no hubiese sido por su misericordia. Él nos sacó de la esclavitud del pecado para hacernos libres en su gracia. ¿Qué mayor misericordia debería ser esta? Pero hermanos, ¿no nos volvemos nosotros muy monótonos a veces y olvidadizos? Tan fácil como a quien que se mira en un espejo y olvida lo que ha visto. ¿No olvidamos nosotros constantemente la gracia y la misericordia de Dios? ¿No ha sido consumida nuestra vida día tras día en las cosas que este mundo ofrece? Y a veces nos centramos tanto en las cosas que logramos que aún olvidamos que es Dios el que las ha dado. Yo no hago en cita, toda mortificación cristiana debe ser una respuesta al amor de Cristo manifestado. La santidad, por lo tanto, no debe ser forzada, como si fuese una obligación moral. Debe brotar del recordatorio del amor ofrecido en la cruz. No se trata de deber ser santos para ser aceptos, sino de vivir santamente porque ya hemos sido aceptos en el amado. La apelación por las misericordias de Dios saca de lado el deber. Ya no se trata que yo me obligue a hacer las cosas, sino que Pablo está apelando. Antes de nada, recuerde las misericordias de Dios. Es el motivante para que usted tenga una verdadera santidad en Dios. Tito 2:11 nos dice, la gracia de Dios se ha manifestado para enseñar a los hombres que renuncien a la impiedad y vivan piadosamente. Es una gracia que salva y una gracia que educa. Efesios 4:1, Pablo dice, os ruego yo, pues, por las misericordias de Dios, que viváis de manera digna. En síntesis, la vida cristiana no se trata de adquirir simple conocimiento, ya que solo eso nos lleva a un egocentrismo. La sabiduría que viene de Dios tiene un fin. Pablo nos habla de este fin, nos invita a reflexionar en cada una de la sabiduría de Dios, de la revelación de Dios. Aún el conocimiento que usted tiene de Dios solo ha venido por su misericordia. Durante cada semana, usted podría meditar cuán misericordioso ha sido Dios con su vida. Es más, el día de hoy, cada día, deberíamos de buscar un espacio y meditar cuán bondadoso ha sido Dios para nosotros. Recordar el perdón, la provisión y la reconciliación. Medita en ellas también cuando enfrenta esas situaciones difíciles. Las misericordias de Dios ha ofrecido a cada creyente. Henry Scougal dijo, el amor de Dios, una vez encendido en el alma, se convierte en el principio vital de todas las virtudes. El mismo capítulo
12, versículo 1, sección B dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El llamado del apóstol es a presentar nuestros cuerpos. Pablo no está hablando solo de un acto externo, sino de una consagración total del ser. En la mentalidad hebrea, el cuerpo representa todo del ser humano. Por tanto, ofrecer el cuerpo significa ofrecer la vida entera, pensamientos, deseos, acciones y emociones. Y aquí hay una verdad esencial. No podemos separar lo espiritual de lo carnal. Es imposible hablar de la santidad y mantener una vida espiritual mientras el cuerpo vive en pecado. No existe una desconexión. El alma y el cuerpo están sujetos uno a otro, por lo menos hasta que estemos en esta tierra. Si mi cuerpo peca, mi alma se ve afectada. Si mi mente se contamina, mi adoración se distorsiona. Stephen Charnock dice, Dios no recibe adoración de una parte del hombre, sino del hombre entero. El alma sin el cuerpo no puede servir en este mundo, y el cuerpo sin el alma no puede ser santo. Por eso Pablo llama a un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, un sacrificio continuo, uno que es santo, apartado para Dios y agradable, porque ha sido ofrecido desde un corazón regenerado. Este sacrificio constituye nuestro culto racional, una adoración consciente. Es imposible ofrecer nuevamente un culto racional si no ha existido un corazón regenerado. ¿Qué es el culto racional? No es un culto emocional ni un ritual vacío, sino la vida de adoración, con mente y corazón renovados. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Usted no puede darle una adoración a Dios vacía. Si Dios ha plagado su vida de vida, su adoración no puede ser una adoración muerta. Nuevamente citando a Thomas Watson, el cristiano no tiene parte del cuerpo que no deba ser un instrumento del espíritu. Sus manos sirven, sus ojos vigilan, su lengua bendice. La confesión en el capítulo 13, párrafo 2 enseña, la santificación se extiende a todo el hombre. Aunque imperfecta en esta vida, hay una guerra continua entre la carne y el espíritu. Es decir, nuestra adoración corporal también participa en esa guerra y debe ser rendida a Dios. Citando a Pablo en Romanos 6:13, Pablo dice, no os presentéis vuestros miembros al pecado, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Primera de Corintios 6, 19, 20. Se afirma que el cuerpo es templo del Espíritu, comprado por precio. Por tanto, lo que hacemos con nuestro cuerpo importa delante de Dios. Haga un inventario hoy usted. Reflexione. ¿Qué parte de su vida corporal no ha entregado a Dios? Descanso, salud, ocio, sexualidad, trabajo físico. Elija un área. Es más, probablemente usted ya sabe cuál es el área que no ha ofrecido a Dios. Ni siquiera tengo que decírselo. ¿Por qué no la ha ofrecido a Dios? ¿No recuerda usted las misericordias? ¿No recuerda usted que ha sido comprado con precio de sangre? Cuando Dios vive en el alma, la vida entera, incluido el cuerpo, es expresiva de su presencia. No hay fisuras. Que nuestra adoración no sea solo lo que hacemos en la iglesia, sino cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo servimos, cómo hablamos.
La expresión más fiel del Evangelio es el testimonio del creyente. No solamente lo que dice en la iglesia, sino lo que dice afuera de ella. Como yo les decía al principio, el Evangelio y el cristianismo está tan manchado que la gente piensa que lo peor que puede hacer una persona es ser cristiana. Y mucho de esa información es por el creyente, porque da un mal concepto del Evangelio en su trabajo, en su familia. Usted mismo ha manchado el Evangelio al no vivirlo correctamente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero digamos, mucho tiempo yo siento que a veces estoy muerto. Porque no hay un vivo fuego que encienda que mi vida debe ser enteramente a Él. Y es cuando debo examinar mi vida, ver el comportamiento que estoy teniendo y decir, Señor, he pecado contra ti. Porque usted lo que me dio es vida, no me dio muerte. Si yo vengo domingo a domingo y solo me siento aquí en esta silla, soy muerte. No estoy enseñándole al mundo la grandeza del Evangelio. Estoy mostrando o estoy difamando el Evangelio al no mostrar lo glorioso que es. Y es muy sencillo venir domingo a domingo y hablar con los hermanos acerca de Dios. Pero con los de afuera, ver la llama que puede encender el hablar de Dios. Entonces el texto nos muestra, debemos conocer a Dios, a su revelación, pero no nos quedemos ahí. Debido a sus misericordias continuas, debemos ofrecer un sacrificio vivo. No puede existir un creyente que no anhele santificar su vida por aquel que se ha entregado a sí mismo. Leemos ahora el texto en el versículo 2, parte A. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí Pablo contrasta dos procesos opuestos: conformarse y transformarse. El verbo conformarse implica adoptar el patrón del mundo, moldearse a los sistemas de valores y pensamientos. En cambio, transformarse describe una metamorfosis interior operada por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo lo está explicando de la mejor manera. Usted está en dos opciones en este momento: o se conforma o se transforma. No os conforméis. Y qué duro es pensar que muchas veces nos hemos conformado, nos hemos adaptado, de tal manera que somos confundidos totalmente en este mundo. Pero Pablo nos llama a transformarnos. El conocimiento que usted ha adquirido no es para que usted lo encierre en usted mismo. Es para que lo revele. Es para que revele las misericordias de Dios, la grandeza del Creador. Pablo aquí plantea una pregunta esencial: ¿cómo se renueva el entendimiento? No es solo por leer la Escritura, no es solo por tratar de llevar una ética cristiana, sino por la obra regeneradora de Cristo, el auxilio del Espíritu Santo, quien tiene la capacidad de transformar y renovar. Lo que somos hoy está cargado de ideas preconcebidas de nuestros padres. Con mi esposa yo reflexiono continuamente
que muchas de mis actitudes o las de ella son parte por lo que nuestros padres nos han enseñado. Nuestras ideas también están preconcebidas por nuestros amigos, por el círculo de amigos que teníamos, que nos brindaban información. Esas ideas todavía en algunos casos sigue presente en nuestras vidas. De hecho, decía un hermano que a los niños hay dos aspectos: o lo educan los padres o lo educan los amigos o la sociedad. También tenemos ideas preconcebidas de la cultura y de las experiencias, pero ninguna de ellas tiene sentido frente a la revelación divina. Los hombres buscan responder: ¿para qué estamos en este mundo? La Escritura fácil y sencillo lo explica: para alabanza y gloria de su nombre. Por eso nuestras ideas preconcebidas deben ser reconstruidas, transformándolas a la luz de la Escritura. Nuevamente, citando a Henry Scougal, el alma que posee la vida de Dios se deleita en lo que Él ama y halla su gozo en la santidad. Citando nuevamente a Pablo, Efesios 4:22, llama a abandonar al viejo hombre y renovarse en el espíritu de la mente, vestirse del nuevo hombre. Segunda de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Colosenses 3:10 nos habla de un nuevo hombre, renovando el conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La sociedad día a día nos carga de información. Y más hoy, las redes sociales. Es más, si hay un meme muy vacilón por ahí que usted busca cualquier cosa y siempre es cáncer. La sociedad nos ha cargado de eso. Estamos plagados. El tema de la CIA nos carga todavía más de información. Cada persona ahora es un doctor, es un psicólogo, por toda la información que recibimos. Mucha de esta información nosotros tenemos la posibilidad de entender si es buena o mala, pero existen muchos matices grises. Esto hace que el corazón del creyente tienda a inclinarse a prácticas que están lejos de la voluntad de Dios. Y es de sumo cuidado, porque a veces al tratar de tener tanta información a la mano, sin un conocimiento y entendimiento de Dios, hace que estos matices grises nos engañen y podamos ser inclinados a cualquier corriente. ¿O no? Por eso hago la pregunta: ¿conoce usted claramente la voluntad de Dios? Ante esos matices grises, ¿puede usted afirmar su fe y entender quién es Dios y cuál es su voluntad? Deje que el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, transforme y renueve su mente. Practique lecturas pausadas, meditativas. No haga lecturas por hacerlas. Medite lo que ha entendido. Hágase preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios me lo puso en la Escritura? ¿Qué significado tiene para mí? ¿Cómo puedo aplicarlo a la vida diaria? El alma encuentra deleite en lo que antes despreciaba. De modo que lo que antes me parecía absurdo, orar, estudiar o santidad, ahora se convierte en deleite conforme a la mente transformada por medio de la obra redentora de Cristo. No nos dejemos engañar por cualquier corriente o doctrina. Necesitamos conocer a Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo en Romanos. Del versículo 1 a 11 se dedicó a enseñar, a llevar el conocimiento. Y ahora le dice a otros: practíquenlo. Hermanos,
Hoy apunto a ustedes y a mí también. ¿Practicamos lo que conocemos? El texto siguiente dice, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El propósito final de esta transformación es discernir y vivir la voluntad de Dios. El verbo comprobar significa poner a prueba algo y hallarlo genuino. Pablo enseña que solo quien tiene una mente renovada puede probar por experiencia la bondad y voluntad divina. Aquí Pablo nos lleva a la cúspide de este texto. El propósito de la santidad no es solo apartarse del mal, sino participar de la voluntad divina. No hay conocimiento más excelente que conocer la voluntad de Dios, ni deleite más puro que cumplirla. Stephen Charnock. La santidad no consiste en recluirse del mundo, como hacen los monjes, ni castigar el cuerpo, como hacen las prácticas ascéticas. El verdadero propósito de la santidad es entender y vivir la voluntad de Dios. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios dio los mandamientos, no los dio simplemente para que todo el mundo tuviera un cargo de peso de no poder cumplirlos. Él lo dio porque es bueno, agradable y perfecto. Lo que Dios demanda en su escritura no es para que usted se sienta mal. Es porque es bueno, agradable y perfecto. Y Él quiere que usted y yo lo cumplamos para vivir su santa y hermosa voluntad. La santidad no se trata de cómo me obligo yo a dejar de hacer cosas. La santidad consiste en reconocer las misericordias de Él y por amor de su nombre, querer vivir y conocer su voluntad. Cristo es el claro ejemplo de ello. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Usted no debe amar eso? ¿No debería amar usted hacer la voluntad del Padre? De nuevo, la santidad no se trata de sacrificios. Los vas a hacer, pero no como una obligación o una carga, sino por un deseo profundo de cumplir la voluntad de aquel que nos amó primero. Si no entiendo en qué Dios quiere ser agradado, mi oración es contaminada. Por ejemplo, el pastor Arles ha estado hablando del culto. Si no entiendo cómo Dios quiere ser adorado, mi adoración a Él es imperfecta. Si no entiendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, al final no quiero agradar a Dios. Simplemente estoy queriendo agradarme a mí mismo. Thomas Watson, el obedecer sin entender la voluntad de Dios es como disparar sin apuntar. No puede haber verdadera adoración sin conocimiento. Así que en cada sección de este texto nos muestra que la vida cristiana no se fundamenta en el esfuerzo humano, sino en la respuesta agradecida de las misericordias divinas. Ofrecemos el cuerpo, renovamos la mente y discernimos la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 al 2 es un resumen práctico. El Evangelio no solo nos salva del pecado, sino que nos transforma para la adoración. La vida cristiana es una respuesta agradecida a las misericordias de Dios, expresada en una entrega total del cuerpo, mente y corazón. No podemos separarlos. No puedo ser adorador en espíritu
y mi carne siendo corrompida. La santificación, como enseña la confesión, es la evidencia del Espíritu obrando en el creyente. Y su fin no es otro que glorificar al Dios que nos amó primero. Hermanos, Romanos 12, del 1 al 2, no es solo un texto para memorizar. Es un llamado a vivir transformándonos. Dios nos ha mostrado misericordias infinitas. Respondamos con gratitud, ofreciendo todo nuestro ser como sacrificio vivo. No se trata de dejar de hacer cosas por obligación. Se trata de separarla por amor a toda su obra. No nos dejemos moldear por este mundo, sino permitamos la obra redentora del Espíritu que renueve nuestra mente. Así podremos discernir y vivir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esta semana los invito. Elija aquello que usted sabe que no ha entregado a Dios. Entrégueselo. Algo que usted sabe que ha sido difícil hacer. Y entrégueselo a Él. Santifique su cuerpo en eso. Y los animo. Comparta con algún hermano. Pida ayuda. Que podamos ser glorificados también y santificados en su santidad. Porque así como cuando un hermano está en pecado y todo el cuerpo se ve contaminado, sí también, hermanos, cuando un hermano es santificado, todo el cuerpo es santificado. Dejemos de vivir separados. Somos llamados a vivir en comunidad y hermandad. La santidad no es individual. Si usted piensa que ha sido así, está equivocado. Somos y hemos sido llamados a ser un cuerpo. Cuando usted se santifica, nosotros también nos santificamos. Necesitamos de eso. A mí me alienta cuando un hermano dice, ahora estoy haciendo esto. Antes no lo hacía. Y probablemente también me exhorta. Si no lo estaba haciendo, ya tengo que reflexionar y decir, tengo que hacerlo. La santidad es comunitaria. No viva individualmente. Cuando usted comparte esas cosas entre los hermanos, nos exhorta, nos ayuda, nos santifica. Y todo es por un bien mayor, por cumplir la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre bendito, agradecemos, Señor, por toda tu palabra, como ella, Señor, nos exhorta, nos santifica, nos ayuda a conocer más tu santa voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? Ayúdanos, Señor, ahora, al comprender este texto, que no hacemos una santidad por obligación, por lo que dirán las otras personas, sino porque entendemos el sacrificio hermoso de la cruz y porque entendemos cada una de las misericordias que tú nos presentas día a día. Y también, Señor, porque queremos ser santos, porque queremos agradar tu nombre, queremos seguir tu voluntad. Así como el Hijo decía, que Él hace la voluntad del Padre, que en nosotros haya un deseo profundo de seguir tu santa voluntad. Cambia nuestros deseos carnales, pecaminosos, corrompidos por este mundo y transfórmanos. Renueva, Señor, nuestra mente para vivir, Señor,
de una manera que te dé gloria y honra. Y ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos también vivir una verdadera y agradable santidad a ti. Que cada domingo, Señor, podamos honrarte y glorificarte a ti en comunión, santificándonos unos a otros, hasta que estemos eternamente a tu lado. Rogamos, Señor, esto en tu nombre. Amén y amén.